Y ahora vamos con la novela, con el capítulo. Entre todos me iban guiando en el descubrimiento de mi dolorosa verdad, esa que yo no era capaz de ver. Mi codependencia sumisa era solo parte de un gran plan, de la guerra más grande del universo, la eterna lucha del bien contra el mal, de los mundos de luz y amor y los mundos de oscuridad y miedo. Resultó que yo era un agente doble que estaba sirviendo a la vez a la gran madre en mi lado de luz y a la oscuridad en mi lado de sombra. La gran Madre Divina la ayudó en ese momento tan confuso en su proceso de recordar quién era en verdad, completa. Oyó en su corazón: amada, tú ya has estado en el infierno y supiste salir por ti misma. Ahora le toca a él. No debes repetir esa experiencia. Ahora, concéntrate en arreglar esa herida a través de la cual ellos te siguen controlando. Escuchó en su corazón. Esa herida aún no está resuelta. Esa línea del tiempo aún está activa. La de tu avatar de Mintaka, con todo el historial de guerras que llevas tras de ti, en todas esas encarnaciones que tienes con luchas de poder con tu alma gemela karmática en otros mundos, donde todos acaban perdiendo un planeta y su biblioteca sintiente en explosiones masivas, como te pasó en Orión, en Vega y en la Atlántida. Amada mía, te elegimos entre millones de voluntarios porque tú tenías lo que es necesario para poder soportar estar en el infierno y no corromper tu luz. Ya lo sabes, tú eres la catalizadora de los cambios y la evolución de conciencia allí donde encarnas. Tú aceptaste esa misión porque ya lo has logrado muchas veces antes en otro mundo. Ese día lo que pasó era una gran apertura de su verdad. Se la trajeron sus alumnas y amigas. A Jamín, una de las cosas que más le dolió fue ver el miedo con el que sus amadas hermanas del alma se lo contaron. Se lo habían revelado sus guías. Se lo mostraron a ella y no a Jamín, pues ella estaba ciega. Así que ellas eran de su mónada. Habían pactado antes de encarnar, ayudarle en ese terrible episodio de su vida con el karmático demoníaco. Y así le fue revelado ese oscuro secreto que ni ella misma sabía que tenía, pues su ego miedoso se lo había ocultado en un velo del olvido bien denso y espeso, para que no lo viese nunca. Gracias a Dios, ellas se lo reflejaron, benditos pactos del alma. Ellas eran parte de su mónada, se habían conocido en montones de vidas antes. Gracias a ellas, sus amadas hermanas del alma, almas gemelas bondadosas que se armaron de valor para decirle que veían mi lado demoníaco, allí, además del lado de la luz juntos, ese día, con sus compañeras de estudio, no podían o no se atrevían a mirarle a los ojos. Oh, eso le dolió mucho, le dolió tanto, que lo reconoció al fin y lo aceptó delante de ella. Le había ocultado su tendencia oscura. Sentía que ella la había traicionado, a su confianza puesta en ella como su maestra, pero lo peor de todo era ver cómo se autoengañaba ella misma toda su vida. La sacó de su vida, porque sus guías se lo pidieron. La soltó muy a su pesar, pues eran las primeras personas afines a ella que había encontrado en ese planeta. Pero obedeció y se fueron de su vida. No me apego a nadie, le dijeron firmemente. Pero eso no era lo peor de todo. Además de perderla a ellas por su culpa, es que encima no podía parar de obedecerle. Y eso era insoportable y muy doloroso. Esta situación tóxica codependiente le generaba una violencia interna, una cólera terrible, que reprimía con toda su fuerza, avivando la necesidad de venganza y de destrucción, a consecuencia de no soportar ya más esa situación autodestructiva adentro. Jamín se odiaba a sí misma por ser quien era, por todo lo que había hecho, por su influencia perniciosa en ella. A él le odió aún más, por obligarla a hacer lo que no quería, encima hacerla sentir culpable e indigna. Se odiaba por seguir con él, aún sabiendo que era quien cagaba todo en su vida. No lograba dejarlo definitivamente. Lo bueno de todo fue que, al exponerse su secreto, pudo brotar todo ese dolor reprimido que la arrastraba a su infierno. Y así pasó todo. Gracias a su amada amiga del alma, pudo sacarse de encima ese oscuro
oscuro secreto que tanto la ahogaba en su infierno de sufrimiento. Eso le dio fuerza, le hizo renunciar allí mismo a los manejos de la oscuridad. Llorando, se lo confesó a ella. Les contó que siempre había sentido esa dualidad brutal, atracción por lo oscuro, que no le daba miedo. Lo peor de todo era que notaba que le gustaba. Ellas no decían nada, solo estaban ahí presentes, evitando mirarle a los ojos, refugiadas detrás de la más fuerte de todas, que era la que actuaba de protectora de ella y la que le hablaba, pero sin mirarla a los ojos. Jazmín les dijo, muy avergonzada, con las manos en los ojos, llorando entrecortadamente entre sollozos e hipos. No, ya no quiero más. Lo dejo todo, lo dejo del todo. Ya he tenido suficiente, paro esto ya. Y lloraba. Y allí en ese sagrado momentum dio su salto de fe, renunció a la oscuridad y les pidió por favor ayuda. Jazmín entonces empezó a hacer rituales poderosos de alta magia blanca para cortar y cerrar los contratos densos, los pactos de toda índole, los cordones energéticos. Mientras en el mundo real, lo bloqueó de sus redes y le sacó de su vida sin hablarle ni explicarle nada, pues sus guías le dijeron muy serio: está terminantemente desaconsejado reiniciar contacto con él hasta que puedas recuperar el control sobre tu voluntad intervenida con la magia negra para impedirte que te alejes de él. Fue duro, pues al comienzo rumiaba mucho y caía en rutinas mentales preestablecidas, pero enseguida se daba cuenta y conseguía sacarlo totalmente de su mente y de sus emociones. Sostenida por todos los seres de luz, sus custodios y la fuerza de sus ancestros, Jazmín concluyó capítulo. Era raro, pues en verdad él nunca estaba. Era adicto al trabajo y a la tecnología. Jazmín convivía con su ausencia y eso la mataba poco a poco. Ver y sentir que no le importaba nada, ni su ausencia, su presencia, que no la necesitaba para nada, pesaba por dentro. Sin darse cuenta, se acostumbró a vivir con el dolor, igual que en su casa le pasaba a su madre, lo había mamado. Dependencia y miedo al abandono, aceptar lo inaceptable por miedo. Eso le hizo adicta a sufrir. En verdad era un reflejo de esa herida tremenda no resuelta de su alma. Era un reflejo de cómo empezó lo de ellos en otros mundos. El inicio de toda esa oscura historia de amor ocurrió durante el desarrollo de la gran caída de la conciencia en Orión. Allí se vivió la más tremenda y profunda caída en la oscuridad, la mayor densidad y el uso más profundo del control mental gracias a la manipulación psicológica con magia negra de los magos negros orionitas, que empezó en ese sector de la galaxia. Nuestras almas se habían cruzado allí. Nos conocimos en esa línea de la destrucción de mi planeta de entonces, Vega. Los faltos de luz empezaron a atacar los planetas inmundos de la constelación de Lira, obligando a los habitantes de Lira, tras su ataque masivo, donde asesinaron a más de 5 millones de almas, para arrasar los planetas que orbitaban alrededor de sus soles, obligando a los supervivientes a exiliarse en Vega. Al tiempo, allí les volvieron a atacar con sus bombas de antimateria, para extraer la luz de las almas y de los planetas. En medio de toda esa destrucción y guerra, descubrió Jazmín otro fractal suyo caído, el último fractal de su alma que rescatar, de ese recuerdo tan doloroso. Fracturó la psique de su pobre adolescente, secuestrada, con síndrome de Estocolmo, enamorada de sus cantores. Jazmín iba procesando la información que recibía poco a poco. Pero gracias a empezar a entender, se supo que ya era hora de acabar con ese amarre oscuro de su alma. Y empezó a acostumbrarse a vivir sin su ausencia. Esa sombra en ella era muy profunda. Eran todas expectativas y fantasías implantadas por los seres que las torturaron mencionaban. Y ese era el reflejo programado en su psique a fuego vivo, causado por el dolor más grande que jamás experimentó, unido a la magia negra y a la programación conductual, allí en el límite del sufrimiento y la manipulación. Él era toda su esperanza y sueños de una vida mejor, todas las cosas que le había prometido. Jazmín había construido un hermoso castillo ideal, y era cierto, vivía en él. Estaba repitiéndolo inconscientemente lo mismo otra. Igual que en aquella nave donde solo había oscuridad y terror,
son locura inducida. Y verle a él, a su carcelero, era su único contacto con nadie aparte de su cuerpo. Él era su vigilante. Le bajó la dosis de droga para hablar con ella, pues se había enamorado de ella. Esos únicos momentos de compañía y afecto se convirtieron en lo mejor que le había pasado en ese momento. La expectativa de creer que podría escapar de ahí con su ayuda la mantenía viva, aferrada a esa esperanza, en vez de dejarse morir, como era su idea más obsesiva. Morir, morir ya de una vez. De cierto modo, él la rescató, pues le prometió que la salvaría, y lo hizo, pero pagó un alto precio por escapar. El pacto era cederle un trozo de su alma. Él fue apresado por permitirla escapar, esto lo vio ella mientras huía, y a Jamil le hizo sentir otra vez culpable por sobrevivir, y así acabó creyendo que no merecía amor ni vivir, y arrastró ese sentimiento siempre en toda su vida. Encima ellos se prometieron amor eterno. Él le dijo que lo buscaría siempre en todas las vidas, y lo cumplió. Compartían un trozo de alma y un vínculo bien oscuro y poderoso. Tremendo amarre le hizo ese ser. Recordarlo le ayudó a comprender que eso no era amor, que era tortura. Pero ella creía que era amor, pues fue como pudo sobrevivir a ese episodio tan siniestro y oscuro, donde le robaron parte de su alma, haciendo el papel del bueno y del malo. Esa tortura era esa que tanto le gustaba en el fondo. Nunca se había atrevido a reconocer. Y así empezó a dejar de vivir los días sin su presencia en su mente, también sin sus silencios, sin sus maltratos emocionales. Para Jamil lo más terrible, realmente horroroso, fue descubrir que era adicta al maltrato. Era puro masoquismo. Se había aferrado a la herida, a las conversaciones imaginarias con él. Estaban unidos por la obsesión y la adicción. Por más que se cerrase a él, siempre se colaba. Le oía en su cabeza cada vez que él estaba pensando en ella. Era pura persecución, persecución y acoso. Pero comprenderlo le ayudó a dejar de repetir lo mismo. Fue lo más liberador que sintió en su vida. Y continuó paso a paso. Cada vez le costaba menos. Se salió de los circuitos de pensamientos negativos. Se perdonó, le perdonó y terminó con eso. Y así cerró Jazmín ese proceso con su alma gemela kármica, ese ser demoníaco y narciso al fin. Y en ese momento que Jazmín lo asumió, supo que necesitaba toda la ayuda posible y la pidió. Se rindió, lo dejó todo en manos de Dios y se entregó a hacer todo lo que le pidieron. Empezó a trabajar con todo lo que sus guías amados le fueron trayendo, sabedora de todo lo que hiciese por ella. Ayudaría a todos en sus liberaciones del programa de esclavitud de la IVA mitocondrial implantado en toda la humanidad. Empezó la liberación de ese patrón de mierda que en el sistema de control de la densidad se había instaurado hacía millones de años, para colocar a todas las parejas demoníacas, narcisas, vampiras junto a un pilar de luz para impedir su despertar y toma de poder al recordarse, ya que los faltos de luz detectaban a los faros de luz, a las semillas estelares a miles de kilómetros, pues eran sus mejores fuentes de energía de alto voltaje, y los perseguían y rodeaban de seres vampiros desde bien pequeños, sobre todo con la intención de impedir que se convirtiese en quienes habían venido a ser. Jazmín comprendió su labor por el bien común, liberando así a todos los pares de voluntarios, trabajadores de la luz que habían pactado tener una relación con su consorte divino allí en la Tierra, en ese momento sagrado de evolución planetaria. Todo empezó por reconocer esa verdad. Le daba asco. A Jazmín se le revolvía el estómago. Le daban mareo de recordar esa energía en ella. Su ser pasó por un detox bien profundo e intenso de toda la oscuridad que aún tenía dentro de ella en la profundidad. Entró en ella a profundidad para erradicar todo el rastro de esa noción de energía podrida que estaba en ella. Suspiró Jazmín pensando en los años que llevó a tratar esa herida y lo ilusa que fue al creer que había sanado ya. Todo estaba latente en su adentro y en el de su pareja karmática. Ambos compartían herida ancestral con el karma de miles de vidas cegándolos a ambos.
condenándose a repetir en diferentes posiciones de víctima y sumiso el mismo patrón narcisista sin conseguir resolver la lección, esa lección. Jazmín recordó ver a su abuela maltratar a su madre y a su tía de pequeña. También recordaba a su padre maltratar a su madre ausente por enfermedad mental. Ya vio en la hipnosis cómo a su pobre padre le maltrató su madre. Y así, una serpentina escalera ascendente de decadencia, dolor, sumisión y falta crónica de amor propio de parte de él. Y el reflejo perfecto en esa pareja karmática, más de lo mismo. Su padre ausente, su madre sola abandonada, superviviente de guerra y exilio, de muerte en la cárcel, miseria varias, orfandad por pobreza. Vamos, un caldo de cultivo perfecto para traumas fortísimos que heredar y expresar en las relaciones narcisistas. De hijos criados sin amor ni atención necesaria por las enormes heridas de los progenitores sin sanar. Entonces se rindió. Puso todo el proceso y su vida al servicio de la fuente de todo lo que es. Le pidió asistencia a su amado ser superior, a su Ayán. Le dio el control de su cuerpo, sobre todo del emocional. Y empezó todo ese proceso de entrar en las profundidades de su alma infinita, bucear, para ir a por la perla más densa, más pesada y poderosa, que ahora luce como joya central en su collar particular. Esa perla brilla ahora en su centro de su pecho, igual que Lucifer luce su cicatriz en mitad del pecho, es que le hizo el arcángel Miguel, y luce orgulloso en el cielo, su ala negra recién recuperada tras su caída y ascensión. Jazmín enseguida comprendió qué le había contado la gran madre todas esas caídas y ascendidas alucinantes a ella. Luzbel está ahora en el cielo, tras ascender del infierno. Regresó junto a padre y a madre tras haber comprendido su misión y su pacto. Y esto incluía el pacto de Jazmín con él. Esa noche en sueño se presentó una de sus custodias más queridas, la amada Sandalfón, y le dijo: agárrate fuerte, amada, no te sueltes. Y al siguiente segundo estábamos en el cielo de reunión con los padres y él, sonriéndome y guiñándome el ojo. El mismísimo Lucifer, pícaro, me dijo: amada, me alegro de verte aquí. Sabía que lo conseguiría. Y se sonrió. La que no lo sabía aún eras tú. Resultó bien interesante recordar por qué al comienzo de mis canalizaciones con la Gran Madre Divina, Mariam de la Estrella Hexagonal, se me revolvía la barriga al escuchar que ella bajó a la Tierra y, como todos los que vienen a este mundo dual, también hizo su bajada al inframundo. En ese momento de verle allí en aquella reunión urgente convocada en el cielo, comprendí por qué me dieron náuseas cuando me contó la historia verdadera de la caída del avatar de la madre como la diosa Sofía, la diosa de la sabiduría. Cuando me contaron que todo era parte de un plan que propuso Luzbel para la Tierra, que la idea fue aprobada, con él como líder, cuya misión era la de hacer un proyecto basado en la mente y la supresión de la luz y del recuerdo del amor incondicional de la madre, para, bajo la energía del patriarcado, hacer la bajada a los infiernos de los habitantes de ese planeta de libre albedrío, para que todos pudiesen encontrar su luz interna y recordar quiénes eran de verdad. Esa brillante idea de Luzbel conduciría a la expiación en esa etapa de caída al infierno que ya concluía, a demostrar cómo era posible que encontrásemos nuestra propia luz divina en el centro de nuestros corazones, recordásemos quiénes éramos y a qué habíamos venido a este planeta. A ascender desde el infierno al paraíso sin morir en el intento. Ese milagro se consigue ascendiendo al estado de verlo todo con los ojos del amor incondicional, propio de la quinta dimensión, comprendiendo para qué te ha pasado todo. Y una vez ya integrado desde el perdón y la reconciliación real, vas reactivando las hebras dormidas del ADN, generando nuestro cuerpo de luz y fusionándolo a nuestro avatar esclavo de la tercera dimensión de la materia, hackeando así el programa de la esclavitud anclado en nuestra biología. Y así entonces poder recuperar el programa divino original que los seres faltos de luz nos habían desactivado y pretendido robar para acceder al paraíso robando nuestra luz. En esa ocasión,
vino la hermosa diosa Hécate en su auxilio. En eso de lidiar con esas grandes sombras ocultas tras su luz y los señores oscuros luchando por llevarla otra vez al infierno. Llegó con su antorcha, su trisquel y la navaja con la que hace los hechizos y los rituales de vela, y sus 3 llaves en el cinto, para cerrarle las puertas del inframundo, los secuaces y siervos de la oscuridad, para que la pobre Jazmín tuviese el espacio y el tiempo para hacer los procesos en paz. Todo este tiempo ellos la atacaron constantemente y no le dejaban apenas alcanzar la ansiada calma. No tenía paz nunca, ni tiempo de recapacitar. De hecho, esto es una estrategia muy a propósito de los servidores de la oscuridad y de los seres faltos de luz desencarnados o encarnados. No dejarte tiempo para pensar y reaccionar. Y así te eternizas en tu infierno de miedo, dolor y sufrimiento por resistirte a tomar tu lección. La Gran Madre Divina le dijo: Amada, te estamos sosteniendo, no estás sola en esto. Ellos no pueden nada contra ti si tú no les das poder con el miedo. Son ellos los que temen tu luz, por eso te atacan tanto, a través de lo que más ansías, tu idea de reunirte ya con tu complemento divino. Siguió diciéndome: él también está protegido y asistido en su proceso personal. Ahora, amada, concéntrate en sanar ese coxis que te lleva hablando con esos calambrazos nerviosos tan intensos que llevas 2 años ignorando. Eso es un síntoma de la herida con tu padre desde Mintaka. Bueno, y también de la esclavitud insertada en tu ADN. Y yo casi no podía hablar. Sentía tanta culpa ahogándome en mi garganta que emití un gruñido gutural profundo de pantera negra. ¡Oh! Y asentí. Entonces ella reaccionó poniéndome la mano en mi garganta diciéndome: querida hija, debes hablar tu verdad. No hay culpa ni vergüenza. Estabas cumpliendo tu acuerdo. Ella tragó saliva. Una lágrima cayó al suelo. Podía hablar. Lo dijo telepáticamente. Sí, vale, ya lo entendí. Pero costó. Esa es la verdad. Es la hora, amada, de sanar esa herida de tu alma. Te duele porque tu cuerpo manifiesta esa herida que obstruye el paso por esa línea ley de tu avatar humano e impide que baje a la tierra correctamente los códigos de luz. Me reprendió con insistencia y dulzura en su tono de voz. Querida hija, es necesario que estés lista para la gran bajada masiva de información del portal de los leones de este año. Al fin empecé a entender mi parte de contribución en este magnífico plan de rescate planetario en el que estamos embarcados mi amado complemento divino y yo. De esta forma fue que empecé a ver de este modo tan alucinante cómo ocurrió lo de revertir esa línea del tiempo de la gran caída de este sector de la galaxia de Nevadonia. Así Jazmín fue recuperando sus trozos del alma perdidos en los infiernos de su abismo, con ellos su sabiduría y también su verdadera historia de este y de otros mundos, para ir completándose en integridad, verdad y sabiduría, y la sabiduría que sus aventuras le habían traído en este y en ese tremendo viaje que su alma viajera e intrépida había emprendido. A Jazmín se le mostró su doble cuántico, vino su sagrada femenina, la gran diosa de las estrellas, y le contó que se había ofrecido como voluntaria para bajar a ese planeta, para lo que se dividió en dos, para aprender las lecciones y subírselas a los padres celestiales. Así ellos dos llevarían tremendo banco de datos a los padres celestiales al llegar al hogar, acerca de la bajada y la subida a los infiernos de nosotros dos y nuestras mónadas implicadas en esa labor planetaria común. Jazmín necesitó implementar esa parte dual, bajarse la falta de lealtad a ella misma y aceptar que no hay nada malo en la sombra ni en la luz, y así poder aprender a ser neutra, sin rechazar ninguna parte de ella, nada de ella. Comprendió la programación oscura al ver que lo que otros le dijeron acerca de ella la condicionaba para entrar en la dualidad y en la separación de ella con ella misma, y eliminó esos circuitos de pensamiento implantados por milenios acerca de lo que era o no correcto y era o no aceptable o inaceptable. Y empezó a trabajar en ella misma para poder amarse y comprenderse y aceptar que eso de estar sirviendo a la vez a dos bandos era de héroes y de seres de altas dimensiones, bien poderosos,
como Anubis o Hécate, guardianes de los portales a los inframundos. Ella comprendió que servir al gran Mercurio era solo para unos pocos designados para esto, pues no todos soportan ir al infierno sin caerse en su oscuridad. Así Jazmín entonces supo que era una voluntaria, seleccionada de entre miles de millones de semillas estelares para esa misión, por su capacidad asegurada de soportar la presión y terminar siempre encontrando su luz, porque ya lo había logrado muchas veces antes. Por eso ella era perfecta para esa misión tan delicada de espiar en el infierno. Lo ocurrido era que ella se había ofrecido para servir a ambos bandos y ambos aceptaron su solicitud, así que firmó ese acuerdo estelar doble. Todo era parte de su misión en este mundo dual, donde todos hemos venido a encarnar las dos facciones disponibles, tanto las de la luz como las de la sombra. En verdad no hay palabras para explicarlo, en serio, porque al inicio de recordar esto, sin la suficiente perspectiva en información, Jazmín se odió a sí misma. Al comienzo de todo ese proceso tan difícil y duro como intenso. Al integrarlo, comprendió muchas vidas míseras que vivió vida atrás por sentir que no era merecedora de nada. Tocó conocer su sombra, la enterrada, marginada, negada y ocultada en el fondo de su psique rota. Quedó su sombra, esa parte exiliada y reprimida de ella misma, la que habitó y reinó en el infierno como la innombrada. La hechicera más poderosa, comandante de los ejércitos de espionaje, miembro de la élite que tenía la misión de ser infiltrada en el cielo. Jazmín fue conociéndose a sí misma en profundidad, guiada por Vesta. La maestra ascendida era su mentora en la gruta interna de sus abismos más profundos. La asistía en su desarrollo interior como oráculo y canalizadora para mostrarle cómo la intuición y la sabiduría de la suma sacerdotisa de la luna la guiaba en sus descubrimientos de su inconsciente profundo y sus liberaciones karmáticas. Así Jazmín se iba desnudando poco a poco su alma y descubría su verdad para poder autodescubrirse íntegramente. Y esa fue su iniciación de fuego, el fuego de la verdad que quema todo lo que no es tu esencia más verdadera. Ese fue su camino de fuego, el camino del dragón, ese que arde en el fuego interno, cuya llama nunca se extingue y habita en lo más profundo de ti. Y fue restaurándose completa e íntegra, purificada y bendecida por las llamas de la verdad interna. Y logró amarse completa, aún imperfecta, compleja, contradictoria. Y fin, gracias por llegar hasta aquí. Bueno, madre mía, lo he hecho, lo he hecho. Muchas gracias por estar aquí. Tengo dos maravillosos espectadores. Gracias, Johnny. Gracias, a ver, ¿quién más está? Bertis. Bueno, pues este ha sido mi capítulo, uno de los más largos, uno de los más intensos. El inicio de la novela lo voy a dejar adjuntado a este directo. Esta es una novela mística basada en conocimientos esotéricos y dioses, infierno y historia, que tiene dentro una gran verdad, que es la verdad de aprender a autoconocerte, aprender a aceptarte, aprender a amarte, y tiene un montón de herramientas basadas en mi experiencia como técnica holística cuántica que ayuda a la gente a salir de sus crisis de fe, de sus patrones tóxicos, de sus conductas tóxicas. Y bueno, es una guía para ayudar y a la misma vez está hecho como una novela para entretener. Lo puedes leer como quieras y estás seguro que después de leerlo no vas a verlo todo igual. Muchas gracias por estar ahí. Este es un gran regalo para vosotros, haber visto cómo grabo mis podcasts. Así grabo y locuto e interpreto los capítulos que subo a nuestro Jardín Secreto, el podcast que habla de alma. Sirve para que te relajes de pantallas, te pongas los auriculares y en vez de leer, te relajes y te tumbes y tengas un ratito de calma y relax. Bueno, todos los que queráis leer mi novela mística, mi tercer libro que he escrito, Historias perfectas para seres imperfectos, sois bienvenidos a apuntaros, suscribiros. He decidido hacerlo gratis y compartirlo porque mi única intención es que se lea, que se expanda y que vuele libre el libro. Lo entrego a vosotros con todo mi amor. Gracias por estar ahí, gracias por el tiempo. Y nos seguimos viendo por aquí y por allá. Que tengáis un gran día 22.
día de materializar tus sueños y hacer cosas distintas que nunca te habías atrevido a hacer, como leer en directo un capítulo. Adiós, buenas tardes. Gracias por estar ahí.